Consecuencia de la obediencia. En capítulo anterior vimos sobre la obediencia, pero dado el hecho que nosotros somos desobedientes por naturaleza, tenemos que tocar más acerca de la obediencia, porque lo principal en el camino de Dios es la obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. El que no obedece a Dios no tendrá parte con Él. Por eso es tan importante tocar el punto de la obediencia. Y tenemos que decir que delante de Dios solamente hay dos cosas: hay maldición y hay bendición. O sea, los que no tienen bendición están en maldición. No hay un término medio. No hay alguien que esté sin bendición y sin maldición, sino que esté en un término neutral. No, el que no está bendecido está maldecido. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque esto es parte del reino de los cielos. Esto no es algo que podamos cambiar creyendo de otra manera, no es algo que podamos modificar. Nosotros lo único que podemos hacer es ajustarnos a lo que está creado el universo. Entonces nosotros tenemos que amoldarnos a eso. Si no nos amoldamos a cómo Dios creó el universo y los estatutos que Dios estableció, entonces nosotros estamos así, pecando contra nuestras vidas. O sea, es como prácticamente como un suicidio. Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino siguiendo la verdad. Entonces Dios ha establecido y ha puesto delante de nosotros maldiciones para los que no obedecen su palabra, para los que son rebeldes, para los que son desobedientes, para los que quieren hacer su propia voluntad. Él ha establecido maldiciones, y estas maldiciones no significa que Dios está pendiente cada vez que nosotros hacemos una desobediencia para castigarnos, sino que son leyes establecidas en el universo, así como existe la ley de la gravedad, así como existe diferentes leyes que manejan los astros, todo el mundo que conocemos. Así hay leyes en el mundo espiritual, y entonces de esa manera, cuando hay maldición, entonces los demonios se acercan a la persona, los espíritus diabólicos, satánicos se acercan a dañar a las personas, y esto viene y ocurre por la desobediencia a Dios, por nuestra desobediencia o la desobediencia de nuestros padres, nuestros ancestros. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú al entrar y maldito al salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15 al 40. Podemos darnos cuenta de la gravedad de todo esto, la gravedad del pecado. Realmente nadie puede escapar de pecar de una manera deportiva, podríamos decir, en victoria. Es imposible, porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que nosotros debemos ser sabios, de ser prudentes, de ser entendidos y hacer la voluntad de Dios, agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, todas las bendiciones, y andar en luz, andar conforme a su propósito. También hay consecuencias de la obediencia para los que hacen la voluntad de Dios. Así como acabamos de leer, para los que no hacen, los que desobedecen la palabra de Dios, hay consecuencias de maldición. También el Señor ha ofrecido consecuencias de bendición para los que hacen su voluntad. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, versículo de 1 al 14. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Así que bendiciones sin medida para cuando nosotros hacemos su divina voluntad. Es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que perdonar, por ejemplo, a nuestros enemigos, a las personas. Si alguien nos ha hecho daño, tenemos que perdonarle en nuestro corazón, aunque no nos haya pedido perdón. Nosotros tenemos que librarnos del resentimiento, del odio, de la amargura. Nuestro corazón tiene que estar libre de eso, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que amar a las personas, aunque las personas nos odien a nosotros, porque esa es la manera de nosotros librarnos del juicio y de castigo, porque esas personas que nos odian o que nos han hecho daño no saben, no entienden, no conocen el daño que se están haciendo, no a nosotros, que se están haciendo ellos mismos, porque se están condenando a una eternidad sin Cristo, a una eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Y si nosotros somos contaminados con lo que ellos nos han querido contaminar, con su resentimiento, con odio, nosotros iremos con ellos a ese sitio. Por eso nosotros tenemos que amar a los que nos hacen daño, tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño, aunque no nos hayan pedido perdón, tenemos nosotros que perdonarlo en nuestro corazón. No debemos guardar resentimiento hacia nadie. Es importante que nosotros entendamos esto. Hacer la palabra de Dios no es para beneficio de Dios. Hacer y obedecer la palabra de Dios es para nuestro propio beneficio. Es como el padre cuando aconseja a sus hijos. Sabe que los hijos están trepados, los hijos pequeños están trepados en un árbol, en una mata, en un sitio que se puede caer. Y el padre sabe que el niño no tiene la habilidad y no tiene la posibilidad física de sostenerse ahí, y le advierte que no siga porque se va a caer. Y entonces, si el niño desobedece, se cae y se hiere, pero si hace caso, el bien y la bendición es para el niño, porque Dios ya lo tiene todo. Dios es el Señor del universo, se está sentado en gloria y majestad. Él está ya lleno de gozo y de todo lo que las cosas extraordinarias y maravillosas que hay en el reino de los cielos. Los que necesitamos somos nosotros. Necesitamos obedecerle para limpiar nuestro camino, para hacer su voluntad, para acercarnos a Él, para librarnos de las maldiciones. Dice la palabra de Dios que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad. Obedecer a nuestro Dios es un ejercicio espiritual que purifica nuestras almas. Esto debemos de entenderlo. Así como levantar pesas, correr, ir al gimnasio, fortalece nuestro cuerpo físico y lo tonifica. Así la obediencia es el mejor ejercicio para nuestro espíritu. Lo agiganta el espíritu, lo fortalece, perfecciona nuestra comunión con Dios, nos ayuda a vencer las dificultades. Podemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos y las vamos a recibir de Él, porque realmente Él se va a complacer en nuestra obediencia. Seremos prácticamente invencibles, nadie podrá con nosotros, porque con nosotros estará Dios, estará el mismo Señor como un gran gigante, poderoso gigante. Y dice la palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La obediencia es muy importante y le hemos dado este espacio porque nosotros tenemos que entender que de nada vale que hagamos otra cosa para Dios, de nada vale que hagamos sacrificios, de nada vale que demos dinero, de nada vale que hagamos cualquier otra cosa si primero no obedecemos. La obediencia es sumamente importante porque no son los oidores los que son bendecidos y los que van al cielo, sino son los hacedores de la palabra de Dios. Hay muchas personas que oyen los mensajes, que oyen las enseñanzas, que van a la iglesia, que oyen la palabra de Dios, pero hasta ahí llegan. Después no hacen lo que el consejo de la palabra de Dios, no obedecen a la palabra de Dios, y estos no serán justificados, estos no serán bendecidos. Son bendecidos los que oyen y hacen. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Así que es como leímos en principio, somos purificados obedeciendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a las personas que seguían detrás de Él: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Es realmente un llamado a atención, una exhortación de parte del mismo Señor Jesucristo para las personas que oyen la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante oírla, es muy bonita, es muy hermosa, es alimento para el alma, pero hay que obedecerla. Tenemos que santificarnos, tenemos que perdonar, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que tender la mano al enemigo, tenemos que ser como Él es, que Él hace salir al sol sobre los buenos y sobre los malos. Para eso nos ha llamado el Señor. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás que no conocen a Cristo, los que tienen una religión. Nosotros no tenemos religión, tenemos una comunión con Dios. Somos seguidores de Jesucristo, andamos detrás los pasos de Jesús. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y sea echado en la cárcel. Esto está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25. Estas son palabras de Jesús. El Señor nos habla en su palabra y nos da mandamientos y nos da... porque nosotros necesitamos hacer esto para la gloria de Dios, para bendición nuestra. Es importante que nosotros tomemos en cuenta el consejo de Dios y lo pongamos en práctica en nuestra vida para que seamos bendecidos por Dios, para que seamos protegidos y respaldados por Dios. El Señor te bendiga.